Escuchábamos a Marta Gómez acompañada de La Gran Martirio de Andrea Echeverry y también de Anat Cohen, mujeres poderosas, celebrando también el trabajo de otras mujeres. ¿Cómo lo hace este radioteatro del que queremos comentarles? Irene partió para el norte. Irene partió para el norte, que está basado en la vida de Irene Morales, una mujer sorprendente, diríamos, que estuvo participando en la Guerra del Pacífico y cuya vida y obra ha querido rescatar Teatro Omoy a través de este radioteatro. Estamos con Paulo Gaete, director, cofundador y guionista de Teatro Omoy. Paulo, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Universidad de Chile. Muy buenos días, Antonella. Muy bien, gracias por la invitación. Contento de estar acá en tu programa Semáforo. Bueno, para nosotros siempre es una alegría poder difundir proyectos que celebran y visibilizan el trabajo de mujeres que la historia ha dejado ahí bastante a la sombra, ¿no? Y ustedes han venido trabajando hace un rato sobre algunos hechos históricos que en general han sido contados desde, diríamos, el poder. Aquí siempre estamos reflexionando respecto al relato, ¿no? Y quién arma el canon, quién cuenta la historia y quién destaca los nombres, ¿cierto? Y claro, uno podría decir que pareciera ser que la historia de Chile ha sido construida por la élite. Y la verdad es que cuando uno empieza a investigar un poco más nos damos cuenta de que hay muchísima gente de distintos lugares que ha sido fundamental para la construcción de esto que hoy día llamamos Chile. Hablemos un poquito de esa búsqueda que ustedes como compañía de teatro Omoy han estado realizando antes de ir específicamente a este trabajo. Bueno, nosotros comenzamos a trabajar hace algunos años buscando material histórico que fuese digno de llevar arriba de la escena. Yo como dramaturgo me interesa mucho la historia y me interesa también, como dices tú muy bien, rescatar a estos personajes que están un poquito olvidados de los libros de historia y de esta élite que cuenta nuestra historia. Así fue como en nuestro primer trabajo histórico nos encontramos con el personaje Santiago Bueras y todo lo que a él lo rodeaba. Y hacemos un relato de su vida, pero también es una justificación para darle voz a los peones, a la gente que trabajaba en el campo, que participó de la Guerra de la Independencia, así también a las mujeres que fueron el gran sostén de estos hombres que salían a luchar y que se quedaban con los niños, y muchas veces se quedaban con los niños solas. Entonces, ahí ya venía como esta idea de esta mujer poderosa, esta mujer fuerte, esta mujer de campo, esta mujer que sostiene esta conformación de nación que tenemos nosotros. Y este pueblo que es llevado a pelear por sus patrones y dependiendo de la tendencia del patrón iba a ser realista o iba a ser patriota. Al final, por ahí en un texto dice, al menos los latigazos del godo eran menos fuertes que del patrón. Entonces, después de este conquistar la libertad y la independencia de Chile, no sé, no se sabe cuánto fue lo que ganaron los peones que trabajaban en los campos, ¿ya? Y eso a nosotros nos pareció sumamente interesante darle voz a esta gente. Tuvimos muy bonitas experiencias cuando dábamos bueras en regiones que se nos acercaban a las personas y nos decían, esto a mí me lo contaba mi mamá, mi abuelo, cómo se relacionaba, cómo nosotros nos relacionábamos con el patrón, que ni siquiera lo mirábamos a la cara, bajábamos la mirada. Entonces, empezar a contar esta historia va remeciendo también a las personas y porque es su historia que ha sido olvidada. Y eso nos llevó a seguir trabajando en esta búsqueda de los personajes y así fue como nos encontramos con esta tremenda mujer y no solo una tremenda mujer, sino que muchas mujeres que estuvieron en la Guerra del Pacífico, en la Guerra del 79 y que casi no aparecen en los libros de historia o muy así a la rápida. Hay muy pocas investigaciones sobre la participación de la mujer. Y la mujer, bueno, ya vamos a hablar sobre Irene Morales, pero estuvo en todos los aspectos de la guerra, ya sea
en la línea de combate, estuvo como cantinera, pero también estuvo en el apoyo a los soldados. Los soldados cuando eran llevados del sur hacia el norte iban muchas veces con su familia. Entonces, la mujer chilena ha participado y ha estado siempre en primera línea o detrás apoyando todo esto, este quehacer histórico, y no se le ha dado el papel que corresponde. Bueno, es interesante ese rescate histórico en este contexto, Pablo, porque te escucho y no puedo dejar de pensar que algunas de las crisis que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Este aprovechamiento de parte de la élite política económica de un sistema de inequidad, ¿cierto?, que hace que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres se sigan empobreciendo y pagando los costos de este sistema, es algo que ha cruzado toda la historia de Chile, y bueno, la Guerra del Pacífico es un súper buen ejemplo de aquello, pensando también que los conflictos más profundos de Chile ha tenido que ver con los conflictos internos más que externos, y en este caso también es, ¿cierto?, cuando uno empieza a pensar realmente cuáles intereses se estaban defendiendo ahí, y para quién dieron sus vidas todos aquellos y todas aquellas que participaron de la Guerra del Pacífico. Es súper interesante pensarlo en el contexto constituyente, en el momento en que estamos viviendo, y también en el contexto de reivindicación feminista, ¿no?, en donde estamos repensando la historia y viendo que no necesariamente ha sido como nos la han contado, y cuando uno empieza a mirar con perspectiva de género el pasado, empiezan a aparecer cosas realmente alucinantes. Y antes de ir específicamente a lo que ustedes están ofreciendo, también a propósito de la experiencia que ustedes contaban con haber presentado Güeras en el norte, el diálogo que ustedes sienten que el trabajo de Omoy Teatro está haciendo con el Chile actual a partir del pasado. Nosotros, bueno, como compañía nos interesa mucho lo que está sucediendo y queremos ser parte también. Pensamos y creemos y estamos absolutamente convencidos que el arte es una herramienta para que despertar a la gente, para hacerla pensar, que el pensamiento crítico aparezca. Entonces, colocar este espejo frente a una sociedad que se olvida de su pasado. Y por ahí se dice que Pedro Valdivia llegó a Chile, vino el golpe y ahora estamos en lo que estamos, es porque se ha olvidado todo el proceso que ha tenido Chile, ya el proceso también del ejército, este ejército jamás vencido que le dicen, y por ahí levantan bandera, y hay que ver cuántas veces el ejército se ha levantado contra el mismo pueblo. Entonces, todo eso la historia está muy frágil en la mente de las personas, y pensamos nosotros como Teatro Omoy que llevar y sobre todo al mundo también escolar y universitario estas historias es para decirle, hey, hay que comenzar a revisar nuevamente nuestra historia para saber dónde estamos parados, cómo llegamos acá. Como dices muy bien tú, esta élite ha estado presente desde la conformación de nuestro Estado, y las mismas familias y los mismos grupos, o los grupos se han ido acomodando, pero hemos llegado hasta acá con los mismos apellidos, y hay una élite económica, una élite cultural y una élite política que, si uno se da el tiempo de revisarlo, podemos ver que son un grupo de personas que han estado permanentemente en nuestro país. Y el gran pueblo, el pueblo en general, siempre ha estado ahí subyugado a estos poderes. ¿Y es porque tenemos una memoria muy corta, o nos han hecho tener una memoria muy corta? Por eso, a mí, y lo digo personalmente, ese discurso de miremos siempre al futuro, siempre al futuro, me asaltan hartas preguntas cuando me dicen eso, si es que no miramos el pasado. ¿Cómo vamos a tener un buen presente o un magnífico futuro si no sabemos nuestro pasado? Y creo que el teatro es fundamental para eso. Absolutamente. Ahora, estoy conversando con el cofundador, diríamos, ¿cierto?, y director y dramaturgo de la compañía Omoy Teatro, Paulo Gaete, a propósito de la obra de radioteatro Irene partió pa'l norte, que no he dicho, pero ahora les cuento. Ustedes pueden descargar
desde 3.000 pesos. Ese es el aporte que se está pidiendo en Portal Disc. Yo estoy aquí en Portal Disc, ustedes entran y de hecho la van a encontrar al tiro porque está ahí destacada entre lo más descargado. Es una obra de 1 hora y quería ir preguntarte también porque una es nostálgica y me encanta que se haga radioteatro. De hecho ahora estoy impulsando a mi curso de radio que vamos a hacer un radioteatro final de semestre porque a mí me parece que no hay mejor ejercicio para entender el medio radial que el radioteatro, la necesidad de crear un mundo a partir de sonido. Y yo entiendo, Pablo, que ustedes originalmente pensaban esta obra, y me imagino que la van a hacer en escénica, ¿no? Por ponerla sobre las tablas, pero quería preguntarte cómo ha sido para ustedes como compañía trabajarla inicialmente en este formato de radioteatro. Claro, como lo dices tú muy bien, nosotros teníamos todo el ánimo de presentarla arriba del escenario como una puesta en escena, pero vino la contingencia del COVID y nos quedamos un poquito así pensando qué hacemos, nos continuamos y dijimos sí, tenemos que seguir porque esto no va a durar para siempre y nosotros tenemos que tener nuestro producto, nuestra obra. Ya estaba escrita, ya estaba la dramaturgia, y de repente se nos ocurrió decir, ¿por qué no probamos este formato antiguo? Debemos decir nosotros que es un formato que no se maneja mucho dentro de los actores, así que nos tocó investigar harto y comenzar a sacarnos un poquito esto de el trabajo escénico, donde está todo el cuerpo metido, y hay toda una visión de imagen arriba del escenario y concentrarnos en nuestra voz. Ese trabajo fue muy, muy, muy bonito. Fue un viaje de descubrimiento y con resultados magníficos donde nosotros nos dimos cuenta y dijimos, sí, esto puede ser muy, muy, muy bueno. Y ahí debo decir que también tuvimos la gran ayuda de Diego Álvarez, el gran músico Diego Álvarez, porque él nos fue musicalizando, también fue haciendo todo lo que es Foley, el ambiente. Y yo me recuerdo los radioteatros antiguos, ya que estaban grandes voces y grandes actores de la escena nacional, pero había, uno decía, faltan algunos soniditos, algunos ambientes, ¿ya? Con la visión de ahora hacia atrás. Con la tecnología de ahora pudimos hacer todos esos foley que uno se imaginaban, y al final uno tiene casi una película sin imagen, porque el sonido, y ahí nosotros incluso creamos una palabra, una escena sonora, ¿ya? Que funciona, que nosotros tiene la misma calidad que una película, pero sin la imagen. Y nuestra idea, bueno, después de que ya estaba armada, es promocionar esto en función a la importancia de poder escuchar, de trabajar la escucha activa, de poner atención, porque alguien me dijo por ahí, pero es 1 hora escuchando. Bueno, sí, y si tú la comienzas a escuchar, se va a pasar rápido. Absolutamente, además estamos pensando en este momento de boom de los podcasts y del ejercicio de ir escuchando la micro, salir a caminar con un audio, ¿cierto?, de cocinar. Bueno, por supuesto, nosotros creemos que la radio es el medio de la imaginación y que permite acompañar de manera mucho más íntima, creemos acá, el cotidiano de las personas que escogen que uno le acompañe, ¿no? Quiero detenerme un momento en Diego Álvarez antes de cerrar, porque yo soy muy fan de Diego Álvarez desde su época de Mecánica Popular, también como Boca Llave. Él ha sido parte fundamental de la banda de Manuel García durante muchísimos años, además de tener sus propios proyectos. De verdad es un músico, para mi gusto, así humildemente creo que uno de los mejores guitarristas de este país. Entonces me parece que es un lujo. Tengo mucha curiosidad de ver qué hizo acá con Irene Partió Pa'l Norte, este radioteatro que ustedes pueden descargar de Portal Disc. Entran a portaldisc.com y se van a encontrar rápidamente con este radioteatro Irene Partió Pa'l Norte. Está ahí destacado como de lo más descargado del portal, y desde 3.000 pesos pueden hacer un aporte voluntario para poder escucharlo. Para cerrar, Paulo, ¿por qué Irene Morales? Bueno, porque es un personaje tremendo dentro de nuestra historia, demuestra la fuerza de la chilena, las convicciones, porque participó de una guerra, como decías tú,
que al final todos fueron solamente sobrevivientes, todos los que participaron no ganaron, sino que ganaron otros, y que tenemos que tener nosotros en nuestra mente, y como ella, a muchas otras chilenas que han participado del desarrollo histórico de nuestro país. Darle el sitial que corresponde a todas nuestras mujeres, nosotros también como compañía, y yo personalmente creo que es fundamental para poder comenzar un nuevo camino donde seamos todos iguales. Bueno, ahí tienen buenas razones entonces para escuchar Irene partió para el norte en Portal Disc. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos a cuando se haga la obra ahí sobre las tablas. Paulo Gaete, director y dramaturgo de este radioteatro de la compañía Omoy Teatro. Muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias, Antonella. Gracias a ustedes. Bueno, y hablando de mujeres poderosas, nosotros nos vamos a ir a la pausa escuchando a Elizabeth Morris con esto que se llama Somos la Tormenta.